noches, mis amigos, bienvenidos a otro segmento más de Pensando en Voz Alta con tu amigo Andrew Álvarez. Hoy martes 24 de mayo del año 2022, aquí tomando un ratito de su tiempo para compartir este segmento. Pensando en Voz Alta, pues precisamente eso, lo que acá corre en mi cabeza, de acuerdo a los acontecimientos, las noticias y los eventos que están corriendo en este momento en todo el mundo y lógicamente acá en Puerto Rico. Muchas cosas, como siempre, de impacto a nivel global. Bueno, antes de entrar en materia en lo que se refiere a lo que ha pasado últimamente en Estados Unidos y en el mundo, hay una buena noticia para los puertorriqueños. Bueno, aparentemente una buena noticia. Y es que alegadamente Luma comienza en octubre, ¿no?, a construir o a reparar una nueva subestación en el área de Cataño, acá en Puerto Rico. ¡Wow! 24.4 millones de dólares de fondos federales. Y este es el primero de muchos. Ahora, la pregunta de rigor siempre será, en alguna medida, aunque estos son fondos que ya están asignados por el gobierno federal a través de FEMA, ¿nos pasarán algún cobro a nosotros de alguna cosa? Usted sabe que el que hace la ley hace la trampa. Y aquí en Puerto Rico, de forma ridícula, y a veces, qué sé yo, faltándole respeto a la inteligencia, nos filtran gastos y cobros que no nos corresponde a los ciudadanos. Aquí, lógicamente, el capitalismo salvaje, como algunos hablan, se manifiesta de manera abierta, ¿no? Y a veces, ¿qué diría yo?, de una forma tan bizarra que no hay manera de explicar el porqué del por qué se hace de esta manera, ¿no? Y aquí el ciudadano, lamentablemente, ya está acostumbrado a esto, es decir, ya no se indigna, mucha gente pues no protesta, meramente pues cumple con lo que le dice el sistema, sigue las direcciones de rigor y pues no hace ningún tipo de fuerza, de protesta, ningún tipo de resistencia en contra de lo que de alguna forma o manera siempre va en contra, ¿no?, de nuestros beneficios o de las cosas que convienen al pueblo. Así que esperamos que en esta ocasión, con los fondos que han sido designados a Puerto Rico por la situación del 2017 de los huracanes Irma y María, realmente Luma utilice eso como es y se empieza a dar un mejor servicio en Puerto Rico y se mejore la infraestructura. Eso se supone que es la buena noticia que está corriendo en Puerto Rico. Vamos a ver si realmente se da de esa forma o de esa manera. Dicho todo esto, pues bueno, vamos acá en otros segmentos y en otras cosas que nos interesan en Pensando en Voz Alta. Bueno, precisamente hoy temprano la NOAA dio su pronóstico para el año 2022, para la próxima temporada de huracanes que está ya mismito. Al terminar este mes comenzamos con la nueva temporada de huracanes del año 2022. ¿Qué nos dice la NOAA? Bueno, nos dice lo siguiente, que vamos a tener una temporada activa por arriba de lo normal. Los últimos años ha sido casi todo así, en la mayoría de los casos. Nos dan este pronóstico que van a haber sobre tormentas y huracanes. Pues bien, nos dicen que entre 14 y 21 tormentas se van a crear acá en la zona del Atlántico y el Caribe, y también eso incluye el Golfo de México. De 6 a 10 huracanes, es decir, de estas 14 o 21 tormentas, 6 o 10 se van a convertir en huracanes. Y de estos 6 o 10 que se van a convertir en huracanes, 3 o tal vez 6 como más, supuestamente, podrían formar o convertirse en huracanes de clase 3, clase 4 o clase 5. Así que ese es el pronóstico que da la NOAA. Recuerde que tanto la NOAA como la Universidad de Colorado, cada 2 meses más o menos, o cada 3, hacen, ¿no?, una revisión de los pronósticos que han dado y luego, según va corriendo la temporada de huracanes, pues la cosa se va poniendo al día. Así que vamos a ver. Por otro lado, también nos informan y nos dicen, y esto es importante, que el fenómeno atmosférico que está activo en el Pacífico es la Niña. Así que esto lo que significa para los que vivimos acá en las zonas tropicales es que no van a haber corrientes, ¿no?, de vientos cortantes que puedan, ¿no?, evitar el desarrollo prematuro o el desarrollo rápido de estas tormentas, estos huracanes en nuestra región. Así que vamos a estar atentos a lo que nos dice el Weather Bureau, como se dice en buen español acá, castizo, ¿no?, en la meteorología, y vamos a estar preparados, como es importante que estemos, tener siempre un plan de preparación para esta temporada de huracanes. Recuerde usted, adicional a eso, que también estamos perpetuamente en una temporada de movimientos sísmicos, porque esto no tiene fecha, no tiene día y no sabemos con exactitud cuándo puede haber un terremoto en nuestra región, en nuestra isla. Así que hay que estar preparados para lo que sea, cuando ocurra y como venga. Dicho todo eso, bueno, pues vamos a asuntos de lo que está ocurriendo en el mundo y lo que más impacto le da a mucha gente. La violencia racial, la violencia sin sentido que continúa sin freno en los Estados Unidos. Esto pues parece, ¿no?,
parece un epitafio. La realidad es que Estados Unidos sigue siendo el país donde más locos aparecen, ¿no? Donde más tiradores activos hay en todo el planeta. Vea si es o no es así. Simplemente, inclusive en este año ya hay más de 200 tiroteos registrados en los Estados Unidos. Y si vamos a hacer, ¿no?, un estudio longitudinal de todos los eventos donde han sido muertos civiles por individuos que aparecen con un rifle, por un francotirador, un tirador activo, por las razones que sean, a veces sin razón, a veces con razón, alegadamente, ¿no?, justificando esto como un ataque, por ejemplo, en contra de unos grupos raciales, unos grupos étnicos y otros por ataques políticos, etc. Yo recuerdo en los años 60, cuando yo era un niño, recuerdo aquel tiroteo que se dio en la Universidad de Texas, desde la torre de la ciudad de Texas, en la Universidad de Texas precisamente, y este francotirador, que había sido un ex-marine, comenzó a disparar a diestra y siniestra, matando a la gente que había en el campus de la Universidad de Texas hace ya muchos años, en la década de los 60. Luego también recordamos, aunque Lee Harvey Oswald también era un ex-marine, pero fue específicamente alegado y supuestamente a nivel oficial el asesino de John F. Kennedy. Pero era también otro francotirador que alegadamente pues tenía unas causas no muy claras y que esto pues ha quedado siempre en la nébula, ¿no?, en las teorías de conspiración. Pero también podemos recordar Columbine, la escuela de Columbine, estos dos adolescentes que mataron a sus compañeros y todas las otros ataques que ha habido en diferentes universidades y escuelas primarias y secundarias en Estados Unidos, decenas y decenas y decenas. O sea, es demasiado lo que ha ocurrido, y tanto en aeropuertos como en tantos otros lugares donde aparece un demente que comienza a disparar contra todo el mundo. Bueno, en estos momentos usted también sabe que hay corriendo lo que llama la teoría de sustitución, que esta teoría de conspiración donde se dice que se quiere sacar a los anglosajones blancos del trabajo, de sus hogares en los Estados Unidos para sustituirlos por extranjeros, específicamente por hispanos y otros extranjeros que vengan de países pobres, no por los que vengan de Europa y los que vengan blancos y colorados. Simple y llanamente es otra de estas teorías locas, como fue QAnon en su momento. QAnon en su momento también invadió, infectó la cabeza de mucha gente, y todavía hay gente, la que me ve por aquí, que sigue con ese cuento y no se dio cuenta que ninguna de las cosas que se decían fueron ciertas ni ocurrieron. Pero bueno, olvídese de eso. Esto es el planeta bizarro, y aquí la locura colectiva se comparte, se contagia, y mucha gente haciendo cosas locas. Antes de entrar de lleno, ¿no?, en ese, precisamente en ese tiroteo de hoy, donde murieron, pues, wow, es una cosa terrible lo que ha pasado allí, ¿no? Y yo creo que es importante que revisemos todo esto. 14 niños, una maestra, la policía alegadamente ultimó al tirador activo, que era un joven de 18 años. Esto pues a veces saca a uno de, qué sé yo, de foco. Un joven llamado Salvador Ramos, o Salvador Román, no se sabe, han dado los dos nombres, alegadamente Salvador Ramos, ataca a esta escuela primaria, mata a niños de 7 a 10 años, ¿no?, niños que están de primero, segundo grado hasta cuarto grado, y sin razón alguna. O sea, no hay una justificación para esto, ya está muerto, así que no sabemos cuál era la idea de este loquito. Pero a lo que vamos con esto otro también es que también se reveló por el FBI, por el Buró Federal de Investigaciones, el arresto de un individuo que supuestamente estaba de lleno, ¿no?, en un atentado contra el expresidente George W. Bush. Recuerda que Bush estuvo del 2001 al 2009 como presidente de los Estados Unidos. Fue responsable, fue el comandante en jefe de la invasión de Irak y de las operaciones en Afganistán y de todo lo que se refiere a ese marco de guerra y cómo cambió el mundo, el destino de la organización política, y cómo pues explota de lleno lo que llaman la guerra terrorista y todas las consecuencias que hemos tenido hasta el día de hoy. Este individuo de nombre Ahmed Shihab, de 52 años, fue relacionado precisamente con eso, con estar involucrado en un complot para asesinar al presidente George W. Bush Jr. La situación es que el FBI describe un sinnúmero de cosas, ¿no?, de comunicaciones que había habido, de gente involucrada en esto, de que este individuo quería traer, por ejemplo, iraquíes ilegalmente a los Estados Unidos para poder llevar a cabo su ataque, su complot contra el expresidente. Se indica que estuvo, ¿no?, monitoreando y ubicando los lugares donde se movía el expresidente George W. Bush allá en Dallas, en Texas, y todo esto ha corrido por todas partes en el informe que ha dado el FBI en el arresto de este supuesto y alegado, oiga bien, supuesto y alegado organizador de operaciones del Estado Islámico. Me explico, para entendernos bien. Se relaciona a través de la inteligencia de los Estados Unidos de que este personaje
llamado Ahmed Shihab, tenía contacto con el Estado Islámico y que llevaba a cabo esta operación, ¿no?, como revancha, ¿no?, como una vendetta contra el presidente o el expresidente de los Estados Unidos y contra Estados Unidos en sí, contra sus Fuerzas Armadas por la invasión de Irak y por todo lo que sufrió su pueblo. Eso es, ¿no?, la suposición, eso es, digamos nosotros, la razón que este individuo da, o por lo menos lo que presenta el FBI. Esa es la justificación. Todo esto se une a ese marco, como hemos dicho, esa vorágine de violencia que ocurre en los Estados Unidos y que acá en Puerto Rico, porque hay que hacer la salvedad, no tenemos este tipo de incidentes. ¿Me explico? O sea, en Puerto Rico no tenemos tiradores activos que van a buscar a la gente en un restaurante de comida rápida, en una escuela, en una universidad, en una tienda por departamento, en un supermercado. Eso aquí no se ha dado, ¿no? Eso no existe en Puerto Rico. Eso no está ni siquiera en el inconsciente diabólico, en el diabólico inconsciente de algunos de estos criminales o los enajenados del país. Así que parece que no está en nuestros genes ese tipo de locura. Por el momento, por lo menos la figura que tenemos social o el esquema social no nos lleva a eso. Lógicamente, tenemos guerras por punto de droga, tenemos vendetas por robar droga, tenemos gente que en el narcotráfico se asesinan todos los días, que de cuando en vez, y es lamentable que hay inocentes, ¿no? Hay gente que está, pues, cuando estos criminales, que muchos están embollados en la droga, empiezan bajo estos estados alterados por esta drogadicción o por estas cosas que se meten al cuerpo, ¿no? Pues definitivamente pues pierden la conciencia, pierden la capacidad, pierden el criterio de dónde están y empiezan a disparar a diestra y siniestra. Hay otros que lo hacen por igual, que no les importa realmente estén drogados o no, a quién tirotean en una esquina, en un restaurante, en un parque, donde sea. Y hemos visto, lógicamente, en Puerto Rico todas estas desgracias. Hay que recordar que hace escasamente 10 días atrás hubo un ataque en Buffalo, New York, donde murieron 10 personas. Otro joven más de 18 años, en este caso, fue arrestado por las autoridades y que su ataque fue total y completamente racial y que él lo estaba anunciando y orgulloso está y no se arrepiente de lo que hizo. Otro demente más, otro fanático racista. Recordemos también que acá en Texas, ¿no?, en el poblado de Uvaldo, creo que se llama así, Uvaldo o Ubaldo, pero es Uvaldo, donde se llevó a cabo este ataque en esta escuela primaria, la mayoría de los niños que estudiaban ahí son niños de descendencia hispana, es decir, son niños de padres hispanos. Así que, aunque este joven tiene un apellido hispano, un nombre hispano, no sabemos si hay alguna relación entre esta situación de racismo o no racismo. Aquí, lógicamente, hay cosas que, como he dicho, son bizarras. Nadie sabe exactamente el por qué, para qué suceden, o el porqué del porqué. Dicho eso, nuevamente, la violencia sin sentido, la violencia racial, la violencia que se magnifica en la sociedad de los Estados Unidos, una sociedad fraccionada, porque es la realidad. Los sociólogos, los antropólogos, los analistas políticos, todo el que estudia a profundidad la crisis social de los Estados Unidos sabe que tiene un sinnúmero de problemas grandísimos y sumamente profundos dentro de sus grupos, dentro de quienes forman la sociedad estadounidense. Y nosotros pues estamos acá en una esquinita también de toda esa vorágine. Claro que nada de eso nos afecta en el sentido directo, porque como he dicho hace un momento, esas situaciones no se dan acá en Puerto Rico. Dicho todo eso, bueno, otros asuntos que creo que son importantes que hay que tratar hoy acá brevemente, aunque ya no es sobre ese tema en particular. Bueno, la Organización Mundial de la Salud nuevamente da una alerta y una vigilancia sobre la viruela del mono. Ya hay muchísima gente pensando en teoría de conspiración, muchos diciendo que esto es mentira, que propagación no existe, que lo que hay es publicidad, etcétera, etcétera. Y por ahí la gente habla sin tener información. Vamos a decir la verdad. El que repite esas cosas no está informado ni sabe nada de nada. Hay que ser realista. O sea, aquí lo único que se sabe, lógicamente, es lo que se está reportando por los hospitales, los gobiernos, la Organización Mundial de la Salud y todo el que de alguna forma o manera ha registrado fuera de África Central un caso de viruela del mono. Ya sabemos que hay dos tipos de viruela del mono, y se llama viruela del mono porque se detectaron en monos en un laboratorio en la década de los 50, en 1958. Pero más allá de eso, ha sido siempre, ¿no?, una enfermedad endémica en esa región de África Central. En esta ocasión pues tenemos casos que vienen desde inclusive el Congo y otros casos más que están afectando actualmente fuera, en España, por ejemplo, en Bélgica, Gran Bretaña, Estados Unidos, entre otros países. Aquí hay que señalar lo siguiente. Se dice que
que la vacuna de la viruela humana, ¿no?, la que se ha estado utilizando desde el pasado siglo XX hasta la actualidad, podría ser efectiva para evitar contagiarse con esta variante de la llamada viruela del mono, que no es tan letal como la anterior viruela, pero sí, hay dos viruelas específicamente, una que está en Centroáfrica y otra en África Occidental. La de África Occidental puede ir de 1 a 4, de cada 10 personas, de 1 a 4 muertes, es decir, la letalidad puede ser de 1 al 4. ¿Okay? Entre cada 10 personas, pues usted puede morir 1 o 4, así que puede subir ¿a qué? A 40%, que es sumamente peligroso. La más peligrosa de las dos es obviamente la que se encuentra en el centro de África, y los niveles, pues como he dicho, puede llegar al 40%. La otra es mucho más baja, aunque en ocasiones ha subido a 6% la letalidad. La OMS no ha dado números muy claros porque no hay un seguimiento hasta este momento que pueda identificar quiénes pueden ser los que están contagiando y por qué. Se habla de que hubo fiestas rave que pudieron haber provocado todo este tipo de cosas allá en Bélgica, en España. Esa fiesta rave, ¿se acuerda usted? Donde ponen esta música rave y la gente empieza con los bastoncitos esos luminosos a bailar, se mete en éxtasis y de todo un poco. Así que por ahí alegadamente se dice que los contactos sexuales y los contactos físicos entre personas contagiadas que alegadamente asistieron a estas fiestas raves, pues fueron los que provocaron todo esto. Ahora, que hay que pensar más allá de lo aparente. Existe un término que se llama terrorismo biológico. Sí, igual que el terrorismo radiológico, terrorismo nuclear, los terroristas que ponen bombas convencionales, los que son lobos solitarios, etc. Todo esto es una amplia gama, ¿no?, de diferentes niveles que se utiliza dentro, ¿no?, de la seguridad nacional, tanto de Europa como de Estados Unidos, y cómo se da seguimiento a los potenciales terroristas. ¿Qué hay con todo esto? Bueno, hay un término que se tiene desde el pasado siglo que se llama bomba biológica. Oiga bien, bomba biológica. ¿Y a qué se refiere esto? Pues a individuos que están unidos a causas, las que fuesen, yihad, tal vez, yihad, o quién sabe qué otra cosa, que otros intereses pueden haber económicos o políticos, que obviamente son contagiados adredes, es decir, están enfermos adredes. Saben que están contaminados y asisten a grandes grupos donde se amontona muchísima gente, o sea, se ha llenado aquello allí completo, la gente está hacinada y sabiendo que están infectados propagan una enfermedad o un virus. Eso está en el Manual Antiterrorista Universal, sépalo, de todas las organizaciones de seguridad de todos los países del mundo, para que caiga en tiempo. Ahora, acá en Puerto Rico se nos dio algo así, ¿se acuerda usted? Y no fue realmente algo planificado de terrorismo ni nada por el estilo. Fue con el COVID-19, en el concierto aquel del Día Nacional de la Salsa, ¿se acuerda, verdad? Haga memoria, dígame si eso no es así. Y aquel médico panameño que ya murió también de COVID, que llegó allí y contaminó todo lo que había y le importó un pepino angolo quién se enferma o quién no. Siendo médico él mismo y sabiendo las consecuencias y los síntomas que tenía, ¿es o no es así? Lo sabía, pero no le importó. Meramente fue allí que se contagia, que yo quiero ir salsa y olvídate de esto, el que muera después que se muera. Y ahí tuvimos un incidente donde nuevamente llega una persona contagiada y contagia a muchísima gente. Pero en el caso del terrorismo biológico, son individuos que obviamente han sido preparados psicológicamente, están enfermos, están en el momento del contagio y son liberados en lugares donde hay una gran cantidad de gente concentrada. Eso es una posibilidad, sepa usted, que se está estudiando en estos momentos, porque no se puede descartar nada. Oiga bien, sí, tú mismo. No se puede descartar absolutamente nada. Por eso es la pregunta que hace la OMS, la pregunta que hace el CDC de Atlanta y todas las organizaciones que monitorean las enfermedades infecciosas en el mundo, de que cómo tan rápido y por qué se propagó esto, si esto estaba activo en África, endémico de allá, y cómo se ha propagado hasta América. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y ahí ha quedado todo. Claro, los que creen en la teoría de conspiración, sin evidencia, sin conocimiento de la cosa, es que esto es la farmacéutica para vender vacunas. No, es que esto es el nuevo orden mundial, que hay que infectar con la viruela del mono. Bueno, amor a Dios, boludo, vamos a respetar la inteligencia, vamos a estudiar y a leer bien. Y vamos a saber cuál es el trasfondo histórico de unas enfermedades a nivel epidemiológico y otras cuestiones también, cómo se maneja esto desde el punto de vista de seguridad, no solamente de salubridad, sino de seguridad nacional. ¿Qué pudo haber pasado aquí? Bueno, ha hablado de relaciones sexuales, tanto relaciones heterosexuales como homosexuales, de gente que vino contaminada de África, propagó esto por ahí a diestra y siniestra. Otros hablan, obviamente, como he dicho, no se descarta la posibilidad de que esto haya sido generado precisamente adrede por algún tipo de organización terrorista que no ha sido identificada, si es que fue de esa manera, si es que fue. Esa es otra de las muchas teorías que se barajean. Bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos, el mundo sigue, hay muchísimos otros asuntos, esto no es
la otra realidad. Esto es meramente un segmento de los martes aquí en Pensando en Voz Alta. Yo acá, exactamente así, pensando en voz alta, tirando esto sin filtro para que le llegue a usted de forma orgánica y usted busque información referente a lo que estoy diciendo aquí. Busque información y verifique. Hay muchísimas fuentes. Hay muchísimas cosas publicadas en estos momentos. Y por amor a Dios, no sea de los que creen por ahí, tienen la idea de que todo lo que se publica es mentira. Entonces, ¿quién publica la verdad? Que me digan uno y decimos. La realidad es que los que dicen que poseen la verdad siempre son los más lejos de ella, los más alejados de ella, los más equivocados. Yo no la tengo. Yo meramente manejo la información, la trato de secuenciar y de más o menos dar mi opinión armando rompecabezas. Usted llega a sus propias conclusiones, pero busque fuentes de colaboración, busque fuentes que puedan definitivamente darle un mayor marco de referencia. Gracias, mis amigos, una vez más por estar conmigo acá. Hoy martes, estaremos el viernes y conmigo vía telefónica el ingeniero Orlando Pla en la otra realidad a las 8 de la noche desde el estudio de Webmaster Carlos Figueroa. Esto estará próximamente en YouTube, en mi canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón, en YouTube, para que puedan verlo los amigos que siempre están conectados en aquella plataforma y ustedes, como siempre, la razón de ser de nuestro trabajo. Un abrazo, que me cuidan mucho, ojo a lo que pasa, oído en tierra, no crea todo, dude, pero verifique. Hay que cuestionar el sistema, no se puede creer todo ni tampoco podemos creer que nada es lo que es. Tenemos que buscar más allá de lo aparente. Así que te lo digo una vez más, sayonara, se me cuidan. Agua.